Hola y bienvenidos. Hoy arrancamos nuestra serie de paradojas filosóficas más importantes en una hora. Vamos a desafiar tu conocimiento y ver cuántas conocías y cuántas no. Empezamos con paradoja del conocimiento completo. ¿Alguna vez sentiste que cuanto más aprendes, más dudas surgen? Esta sensación no es nueva. René Descartes, uno de los padres de la filosofía moderna, describió una paradoja: el conocimiento nos acerca a la verdad, pero también nos revela lo inmenso de nuestra ignorancia. Cuando empezamos a aprender, nos sentimos confiados. Cada dato, cada concepto nos da la ilusión de tener el control. Pero el conocimiento no es lineal ni finito. Por el contrario, cada respuesta que encontramos nos lleva a nuevas preguntas más complejas. Imagínate en una habitación oscura. Al principio, ves solo lo que tu linterna ilumina. Parece poco, pero manejable. Cuanta más luz proyectas, más te das cuenta de la inmensidad de la sala. El conocimiento es igual, amplía tu visión y con ella, tu conciencia del vacío. Descartes lo vivió en carne propia. Cuestionó cada verdad que daba por sentada y llegó a una conclusión radical: la duda es el punto de partida del conocimiento. Al dudar, reconoces tus límites, pero también tu potencial para aprender más. Sócrates ya lo había anticipado siglos antes: solo sé que no sé nada. Descartes llevó esta idea más lejos. No se trata de rechazar el conocimiento, sino de aceptar que nunca será total. Cuanto más sabes, más se expande el horizonte de lo desconocido. La paradoja no es un fracaso, sino una oportunidad. Nos obliga a ser humildes. No hay verdades absolutas e inamovibles, sino un proceso continuo de búsqueda. El verdadero sabio no presume de lo que sabe, sino que reconoce lo que aún le queda por descubrir. ¿No sería mejor quedarse con lo que ya sabemos y evitar complicaciones? Quizá, pero eso nos condenaría a la ignorancia voluntaria. Descartes nos invita a abrazar la duda y el aprendizaje constante, aunque implique cuestionar todo lo que creíamos cierto. En lugar de temer a la duda, podemos verla como nuestra mejor aliada. La incertidumbre nos empuja a buscar, a investigar, a no conformarnos. Descartes no nos invita a desconfiar de todo, sino a ser curiosos y críticos, a no quedarnos con la primera respuesta. La paradoja del conocimiento completo nos recuerda que el camino del saber nunca termina. Cada paso es un nuevo inicio. Así que no temas dudar ni desconocer. Al final, el mayor error sería pensar que ya no queda nada por aprender. ¿Y tú, qué descubres en cada duda? En una pequeña biblioteca de un pueblo perdido entre las montañas, se encontraba Alfonso, un bibliotecario curioso y apasionado por las matemáticas. Durante su tiempo libre, acostumbraba a meditar sobre las paradojas más intrigantes. Un día, mientras organizaba un estante de libros filosóficos, se topó con la famosa paradoja de Russell. El conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, se contiene a sí mismo, leyó en voz alta, mientras su mente comenzaba a divagar en el intrincado mundo de la lógica. Alfonso pensó en la figura de Bertrand Russell, el filósofo y matemático británico que había planteado esa pregunta que desafiaba a la teoría de conjuntos para mostrar sus limitaciones. Intrigado, Alfonso decidió reproducir ese pensamiento con frascos de vidrio que utilizaba para guardar semillas. Marcó un frasco como frasco de todos los frascos que no contienen a sí mismos. Después de observarlo detenidamente, se percató de la paradoja: si el frasco se contuviera a sí mismo, entonces no debería ocuparse como un miembro del conjunto, pero si no se contiene, entonces sí debería ser un miembro, creando un bucle sin fin. Pasó horas intentando resolver el enigma. Anotaba posibles soluciones en su cuaderno, las tachaba, volvía a rodear ideas con círculos rojos, pero siempre llegaba al mismo punto incierto. Rememoró entonces cómo esta paradoja había influenciado los desarrollos en la lógica, como la teoría de tipos de Russell y las construcciones alternativas en las matemáticas modernas. Aunque no se consideraba un experto,
comprendía que aquella pregunta no solo retaba a los matemáticos, sino que a cualquier pensador. Al caer la tarde, Alfonso se recostó en su silla con satisfacción. Aunque no había resuelto la paradoja, se dio cuenta de que a veces las preguntas son más poderosas que las respuestas. Cerró su cuaderno y decidió compartir esta enigma con los niños del pueblo. Quizás ellos, con su inocencia y creatividad, podrían ver lo que otros no podían. Por ahora, se quedaría con la alegría de haber viajado en el pensamiento de un gigante como Roussel y la humildad que nace de enfrentarse a lo incomprensible. En un pequeño pueblo de Francia vivía un asno llamado Bernardo. Este era conocido por ser extremadamente inteligente, pero también famoso por su extrema indecisión. El dueño de Bernardo, un sabio campesino llamado Jan, pasaba horas observando su comportamiento peculiar. Una mañana, Jan decidió hacer un experimento curioso para ver cómo reaccionaría su fiel asno ante una situación que requería decisión pura. Colocó 2 montones de heno idénticos a una distancia equidistante de Bernardo y se retiró a una esquina para observar. Bernardo, con su pelaje gris y un brillo de inteligencia en sus ojos oscuros, se movió cuidadosamente hacia el centro, justo en medio de los 2 montones de heno. Miraba primero a un lado, luego al otro, calculando mentalmente cuál sería la mejor opción. Sin embargo, ambos montones eran idénticos, mismos colores, mismo tamaño, incluso despedían el mismo delicioso aroma que tanto le gustaba. Mientras pasaban las horas, el sol se movía lentamente por el cielo, pero Bernardo seguía sin poder decidirse. Se había detenido congelado en el tiempo, atrapado en un bucle interminable de dudas. Jan, apoyado contra un árbol cercano, comenzó a preocuparse, pero también se sentía fascinado. Este experimento ahora no solo era un simple juego, sino una profunda reflexión. Bernardo, cada vez más cansado y confundido, empezó a rebuznar suavemente, como si pidiera ayuda. Así transcurrió el día, y cuando las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, algo increíble sucedió. En un último impulso de supervivencia, Bernardo cerró los ojos, respiró profundamente y caminó hacia la izquierda, sumergiendo su hocico en uno de los montones. Jan soltó el aliento que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Bernardo, al fin, había tomado una decisión. Este simple acto de elegir, aunque insignificante a los ojos de muchos, era un triunfo del instinto sobre la parálisis de la indecisión. La lección estaba clara: a veces, incluso las decisiones más irrelevantes son un recordatorio. Desde ese día, el asno de Buridan se convirtió en un símbolo de la lucha contra la parálisis de la indecisión, tanto para los humanos como para los animales. En una sala de interrogatorios sombría, 2 prisioneros, Mateo y Julián, se enfrentaban a una decisión crucial. Habían sido capturados por un robo que ambos juraban no haber cometido juntos, pero con evidencia limitada, la policía había decidido separarlos para interrogarlos por separado. La promesa de libertad se cernía sobre ellos si traicionaban al otro, pero también pesaba la amenaza de largos años de prisión si los dos decidían guardar silencio y ambos eran condenados. Mateo, un tipo astuto, se paseaba de un lado a otro, evaluando sus opciones. Si confieso y él no lo hace, me iré libre, pensaba. Pero si ambos confesamos, estaremos en la cárcel, quizás por menos tiempo que si ninguno habla y dependemos de un jurado incierto. Mientras tanto, en una habitación contigua, Julián reflexionaba sobre las mismas opciones. Con la presión de las posibles consecuencias, ambos debían decidir sin poder comunicarse. La lógica racional y egoísta dictaba que confesar era la mejor solución individual, sin considerar la otra opción, el silencio mutuo que garantizaba años de prisión reducidos para ambas partes. Sin embargo, la desconfianza natural y el miedo a la traición hicieron que ambos prisioneros optaran por confesarse. Con fojas de confesiones ante sí, los detectives se regocijaban. Siempre funciona, comentó uno al otro. Al fin, la elección individual racional había conducido irónicamente al peor resultado para ambos prisioneros, varios años tras las rejas, cuando el silencio compartido les hubiera reducido significativamente las penas.
El dilema de Mateo y Julián es un claro ejemplo de cómo las decisiones que parecen ser racionales para un individuo pueden culminar en un resultado colectivo menos deseable. La historia de estos prisioneros ilustra la complejidad de las elecciones humanas y el impacto de la confianza o su ausencia. Este dilema no solo aplica a situaciones delictivas, sino a muchos aspectos de la interacción humana, donde lo que parece sensato para uno puede no beneficiar a todos. En un mundo donde el entretenimiento domina la vida diaria, vivía un joven inquieto llamado Tomás. Desde pequeño, Tomás había sido un buscador insaciable de experiencias. Sus días estaban llenos de videojuegos, series de televisión y eventos sociales, todo un esfuerzo para no encontrarse cara a cara con el profundo silencio de la soledad. Tomás, como muchos a su alrededor, encontraba en cada nuevo entretenimiento un alivio momentáneo a una inquietud que no sabía precisar de dónde venía. Creía que al alcanzar el nivel más alto en su videojuego favorito o al seguir la serie más premiada, llenaría un vacío que él mismo desconocía. Cada vez que lograba sus objetivos, se encontraba con una sensación de fugaz satisfacción que rápidamente se desvanecía, dejando un rastro de vacío aún mayor. Un día, mientras caminaba por el parque, decidió sentarse en un banco apartado. El ruido del ciudad no llegaba hasta allí, y de repente, se encontró enfrentando el silencio por primera vez. Fue en ese momento que comenzó a reflexionar sobre su vida y sobre esa constante necesidad de distraerse. Se dio cuenta de que la búsqueda desesperada de entretenimiento no hacía más que esconder una verdad más profunda, un miedo abrumador a encontrarse con su propio ser y a enfrentar sus pensamientos y deseos más guardados. Al analizar su patrón de comportamiento, comprendió que nunca se había permitido enfrentarse a la vida sin las distracciones que lo rodeaban. Al comprenderlo, Tomás decidió que era momento de hacer frente a esa inquietud y adentrarse en un camino interno. Comenzó a practicar la meditación, a caminar al aire libre sin auriculares y a pasar tiempo consigo mismo en silencio. Descubrió que, al vencer el temor al aburrimiento y al vacío, podía encontrar una fuente de paz y satisfacción que no necesitaba ser rellenada constantemente con estímulos externos. Tomás aprendió que la verdadera plenitud reside en la capacidad de estar presente y cómodo dentro de uno mismo, enfrentando los pensamientos y sentimientos que tanto tememos con valentía y honestidad. Así, Tomás rompió con el ciclo interminable de la paradoja del aburrimiento, encontrando en su interior un universo más vasto y rico que cualquier mundo ficticio que imaginó. Y con esta nueva perspectiva, pudo vivir una vida más auténtica y plena. La paradoja de Epiménides es un enigma que ha fascinado a filósofos y matemáticos durante siglos. Esta paradoja se origina de una declaración hecha por el poeta y filósofo griego Epiménides en el siglo VI a.C. Lo intrigante de esta paradoja es que surge de una declaración que parece, a simple vista, ser bastante simple: todos los cretenses son mentirosos. Epiménides, siendo él mismo un cretense, pone en jaque a la lógica con esta frase. Si su declaración es verdad, entonces él también está mintiendo, pero si está mintiendo, entonces es verdad, creando así un ciclo sin fin de contradicción. Esta paradoja tiene relación con la famosa paradoja del mentiroso. La paradoja del mentiroso se centra en una oración igualmente contradictoria: esta afirmación es falsa. La esencia de ambas reside en una autorreferencia que desafía los principios lógicos básicos. Si la afirmación es verdadera, entonces es falsa, y si es falsa, entonces es verdadera. Estas paradojas han sido fundamentales para el desarrollo del pensamiento lógico y filosófico a lo largo de los siglos. En la filosofía y la lógica, elementos como la paradoja de Epiménides han desafiado el entendimiento y han promovido un análisis profundo sobre la naturaleza del lenguaje y la verdad. Filósofos como Aristóteles y matemáticos como Kurt Gödel, cuyo trabajo sobre el teorema de la incompletitud comparte raíces con estos problemas lógicos, han ofrecido diferentes perspectivas al intentar abordar las complejidades de tales paradojas. En la era moderna, estas paradojas también encuentran aplicación en el ámbito de la informática y la inteligencia artificial, donde los bucles lógicos pueden crear problemas considerables. Sin embargo, más allá de su formulación matemática y filosófica,
estas paradojas invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra comprensión del lenguaje y la verdad en el mundo cotidiano. Ya sea considerada una mera ilusión lingüística o un problema sin solución aparente, la paradoja de Epiménides nos desafía a pensar en formas nuevas, recordándonos que no siempre todo es tan simple como parece. Al final, estas paradojas continúan siendo ejemplo claro de cómo filosofía y lógica son inseparables, desafiando constantemente nuestra forma de pensar y comprender el mundo. En la antigua Grecia, vivía un filósofo llamado Zenón de Elea, cuyas paradojas desafiaban las nociones de movimiento y tiempo. Una de sus más intrigantes composiciones fue La paradoja de la flecha. Esta paradoja surge de una simple observación: una flecha lanzada al aire parece desafiar el sentido común al nunca estar realmente en movimiento. Imagina una flecha disparada por un arquero. Al verla surcar el cielo, uno pensaría que se mueve rápidamente hacia un objetivo, avanzando constantemente. Sin embargo, Zenón propuso ver esta escena desde una nueva perspectiva matemática. Según él, si dividimos el tiempo en infinitos instantes, en cada uno de estos momentos, la flecha está fija en una posición particular. Si uno toma una foto en un solo instante del tiempo, la flecha no se está moviendo. Simplemente ocupa un espacio específico. Ahora, multiplica este razonamiento por cada posible instante. La conclusión de Zenón fue que si en cada instante la flecha está estática, entonces, en teoría, nunca se mueve. El movimiento es simplemente una ilusión creada por nuestra percepción del tiempo continuo y fluido. La paradoja delectaba a los antiguos griegos, tanto como confunde a los amantes de los acertijos hoy en día. La paradoja de Zenón desafía a nuestros sentidos y nos invita a cuestionar lo evidente. ¿Cómo puede algo que está inmóvil en cada punto del tiempo, moverse en el tiempo real? Algunas interpretaciones modernas han intentado resolver la paradoja considerando el tiempo y el espacio en términos cuánticos, donde los principios de la mecánica clásica no siempre aplican. En lugar de simplemente resolver la paradoja, lo que hizo Zenón fue encender la chispa de la curiosidad filosófica y científica, obligándonos a repensar nuestra comprensión del mundo. Con esta paradoja, nos animó a cuestionar lo que nuestra mente da por sentado y a explorar las profundidades de la lógica y la naturaleza de la realidad. Así, la paradoja de la flecha no solo desafía nuestras mentes sino que también nos recuerda la esencia del pensamiento crítico. En la antigua ciudad de Elea, un filósofo llamado Zenón pasó sus días desafiando la percepción humana de la realidad con sus famosas paradojas. Una de las más intrigantes es la llamada paradoja del estadio. Esta paradoja nos obliga a cuestionar cómo definimos el movimiento absoluto en un mundo donde todo se mueve en relación a algo más. Imaginemos un estadio con 3 filas de personas, y cada fila se mueve a su propio ritmo relativo. La primera fila, A, queda completamente inmóvil. La segunda fila, B, se mueve hacia la derecha, y la tercera fila, C, se mueve hacia la izquierda con la misma velocidad que B, pero en dirección opuesta. Según la observación común, parecería que las filas B y C se desplazan, y sin lugar a dudas, podríamos medir las distancias recorridas por ambas con relación a la fila A. Sin embargo, Zenón hace una observación crucial: ¿cómo podemos determinar que A realmente está inmóvil y no forma parte de un movimiento absoluto más grande en el cual todas las filas están involucradas? Aquí es donde la paradoja desafía nuestra percepción. Si toda referencia de movimiento está basada en comparaciones relativas, ¿cómo podemos determinar que algo se mueve realmente de manera absoluta? Zenón sugiere que esta incertidumbre plantea una crítica a las nociones tradicionales de velocidad y desplazamiento, mostrando que nuestra comprensión del espacio y el tiempo puede ser más elusiva de lo que creemos. Aunque la ciencia moderna ha desarrollado numerosos métodos para medir tanto el movimiento relativo como el absoluto, la paradoja del estadio de Zenón sigue siendo un recordatorio de los límites de nuestro entendimiento. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del movimiento y la realidad misma, obligándonos a aceptar que algunas respuestas quizás siempre estarán fuera de nuestro alcance. Al explorar la paradoja, Zenón no solo se cuestionaba la naturaleza del movimiento, sino que también nos instaba a investigar más allá de lo obvio y simplificar lo que parece complejo a primera vista.
En una pequeña aldea en la antigua Grecia, había un río que fluía con un murmullo constante. Los aldeanos lo conocían cariñosamente como el río de la vida. Se creía que el agua del río tenía propiedades especiales, que liberaban las preocupaciones y daban claridad mental a quienes se sumergían en sus aguas cristalinas. Durante años, la aldea prosperó en torno al río, y se convirtió en el centro de la vida cotidiana. En esta aldea vivía un joven llamado Etán, un buscador incansable del conocimiento del universo. Su curiosidad lo llevaba a contemplar la naturaleza en su esencia más pura. Con frecuencia, Etán se sentaba al borde del río, reflexionando sobre el tiempo y el cambio. Fue durante una de estas tardes de pensamientos profundos que un anciano sabio, Heráclito, pasó por allí. Heráclito vio al joven contemplativo y se le acercó, ofreciendo la sabiduría de sus muchos años. Joven Etán, comenzó el sabio, este río que contemplas es símbolo de la vida misma. No es el mismo hoy que fue ayer, ni lo será mañana. Cada gota de agua que corre es diferente de la que le precedió, y así, el río cambia constantemente. Etán, intrigado, miró el agua que corría bajo sus pies y respondió, ¿acaso no cambio yo también, como el río? Cada día que pasa, me hago diferente del joven que fui la mañana anterior. El anciano rió suavemente y asintió con la cabeza. Exactamente, joven Etán. Nunca te bañas dos veces en el mismo río, porque ni tú ni el río son los mismos. Todo en este mundo está en un flujo constante, siempre transformándose. Con esas palabras, Heráclito dejó al joven solo con sus pensamientos. Ese día, Etán comprendió la profundidad de la paradoja del río, y su manera de ver el mundo cambió. Decidió que, al igual que el río, él también fluiría con el cambio, dejándose llevar por las corrientes de la vida. De esta manera, Etán encontró la paz en la aceptación del cambio, y supo que era parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Al entender que la existencia era un ciclo interminable de transformación, Etán vivió una vida plena, en armonía con la naturaleza cambiante de todas las cosas. La paradoja de Gödel es una de las aportaciones más profundas y enigmáticas del mundo de la lógica y las matemáticas, propuesta por el lógico austriaco Kurt Gödel en 1931. La esencia de esta paradoja radica en su célebre teorema de incompletitud, el cual cambió para siempre la percepción de los sistemas formales en matemáticas. Imaginemos un sistema formal, que es básicamente un conjunto estructurado de axiomas y reglas mediante las cuales podemos deducir teoremas. Los matemáticos de principios del siglo XX, liderados por figuras como David Hilbert, soñaban con crear un sistema así, uno que pudiera demostrar todas las verdades matemáticas posibles. Sin embargo, Gödel mostró que este era un sueño imposible. A través de su primer teorema de incompletitud, Gödel demostró que cualquier sistema formal suficientemente complejo, como por ejemplo el de la aritmética, es inevitablemente incompleto. Esto significa que siempre existirán verdades matemáticas que son ciertas, pero que no pueden ser probadas como tales dentro del sistema mismo. Además, si se intenta ampliar el sistema para incluir estas verdades, seguirán apareciendo nuevas proposiciones ciertas pero indemostrables, es decir, el sistema nunca será completo. Por otro lado, tal como lo expresa el segundo teorema de incompletitud, Gödel también señaló que un sistema completo no puede demostrar su propia consistencia. Lo que introduce una irresoluble paradoja, no podemos tener certeza absoluta de que nuestros propios sistemas no nos lleven a contradicciones. A menos que recurramos a factores externos al propio sistema. La paradoja de Gödel no solo desafía nuestra comprensión de las matemáticas, sino que también plantea profundas preguntas filosóficas sobre los límites del conocimiento humano y el poder del razonamiento lógico. En esencia, nos recuerda que, por más que avancemos y desarrollemos complejidad en nuestros sistemas lógicos, siempre habrá un horizonte más allá de lo alcanzable, una frontera que nos invita a seguir explorando y reflexionando sobre la naturaleza del conocimiento mismo. En una tranquila ciudad llamada Somnolencia, había un joven llamado Carlos, conocido por su talento para dejarlo todo para mañana.
Carlos podía ver una pequeña montaña de tareas apilándose en su escritorio, pero siempre encontraba razones para posponerlas. Mañana será un mejor día para empezar, se decía a sí mismo mientras se acomodaba en su sofá con una película. Una tarde, Carlos recibió una carta que le recordaba que faltaban solo 3 meses para su examen final. Decidió que era mejor comenzar a prepararse, pero esa misma noche, la tentación de jugar un videojuego fue mucho más atractiva. A medida que los días se convertían en semanas, Carlos se fue sumergiendo más en trivialidades. Siempre asegurándose a sí mismo que todavía tenía tiempo. La paradoja de la procrastinación empezó a manifestarse de manera casi irónica: cuanto más tiempo tenía, más postergaba, y a medida que se acercaba la fecha, sus niveles de ansiedad crecían exponencialmente, pero aún así no encontraba la motivación para empezar. Una noche, a solo una semana del examen, Carlos se dio cuenta del precipicio al que había llegado. Todo el tiempo que había pospuesto no volvería jamás. Ahora estaba frente a una tarea monumental. Se sentó con determinación, finalmente dispuesto a estudiar, pero la tensión era tanta que no pudo concentrarse. Los remordimientos lo invadieron, y la arrepentida afirmación de «si tan solo hubiera comenzado antes» resonaba en su mente. Sin embargo, esa misma presión que lo paralizaba pronto se convirtió en su motor. Con el reloj en contra, Carlos se obligó a cambiar sus hábitos, estableciendo un riguroso horario. Día y noche, estudió con diligencia, superando su propia tendencia a postergar. Llegó el día del examen y, aunque no lo hizo magnífico, Carlos pasó con una nota aceptable. La experiencia le enseñó una lección vital: el tiempo puede ser el mejor aliado o el peor enemigo. La paradoja de la procrastinación había dejado de serlo. En una tranquila tarde en la Universidad de Viena, el profesor Richard von Mises estaba sentado en su despacho, rodeado de libros y papeles. Como matemático y apasionado por las probabilidades, dedicaba su tiempo a compartir su amor por las matemáticas con sus estudiantes. Ese día, decidió plantearles un enigma que pondría a prueba su intuición sobre las probabilidades. Imaginemos que tenemos un grupo de 23 personas en una habitación, comenzó Mises mientras dibujaba un diagrama en la pizarra. ¿Cuál creen que es la probabilidad de que al menos 2 de estas personas compartan el cumpleaños? Los estudiantes, confundidos, comenzaron a murmurar entre ellos. La mayoría asumía que la probabilidad debía ser baja, dado el gran número de días posibles para un cumpleaños. Con una sonrisa, el profesor Mises continuó: la intuición nos lleva a pensar que las posibilidades son pocas, pero la realidad es que existe una probabilidad del 50% de que 2 personas en este grupo compartan su cumpleaños. Al escuchar el sorprendente resultado, los estudiantes levantaron la mano para preguntar y profundizar más en el razonamiento detrás de este fenómeno. Mises explicó detalladamente: el truco aquí es considerar no solo las posibilidades individuales, sino la combinación total de pares de personas y las distintas maneras en que sus cumpleaños pueden alinearse antes de que se llegue a una coincidencia. Al tratar de calcular todas las combinaciones posibles, convergemos hacia esta sorprendente probabilidad del 50%. Como los estudiantes comenzaron a comprender, Mises se extendió sobre el uso de esta paradoja como una herramienta para reflexionar sobre los sesgos cognitivos y la importancia de desafiar las percepciones habituales de los problemas probabilísticos. La clase concluyó con una interrogante clavada en las mentes de los estudiantes: si en una situación tan pequeña como la de 23 personas una conclusión tan contraintuitiva podía emerger, ¿cuántos otros conceptos entendidos como ciertos podrían estar basados en percepciones erróneas en sus vidas cotidianas? Así, el día terminó, pero la semilla de la curiosidad quedó plantada, creciendo en cada uno de los futuros matemáticos en la sala. La paradoja de Aquiles y la tortuga es un antiguo dilema filosófico planteado por Zenón de Elea, que desafía nuestra comprensión intuitiva del movimiento y la velocidad. Imaginemos una carrera entre Aquiles, el veloz héroe griego, y una modesta tortuga. Para dar una ventaja inicial, la tortuga comienza con una cierta distancia por delante de Aquiles. Ahora, Aquiles corre mucho más rápido que la tortuga, pero tan pronto como llega a la posición inicial de la tortuga,
ésta ya ha avanzado un poco más. Zenón argumenta que cada vez que Aquiles cubre la distancia que los separaba, la tortuga ha avanzado, aunque sea una distancia menor. En consecuencia, Aquiles nunca puede alcanzar a la tortuga porque siempre habrá otra distancia, aunque cada vez más pequeña, que deberá cubrir. La paradoja invita a reflexionar sobre la noción de infinito, ya que Zenón divide el espacio entre Aquiles y la tortuga en un número infinito de tramos, cada uno de los cuales Aquiles debe recorrer. En términos modernos, utilizando la noción de una serie infinita, podemos resolver la paradoja al entender que la suma de esos tramos infinitos converge a un límite finito, lo que permite a Aquiles, efectivamente, alcanzar y sobrepasar a la tortuga en un tiempo finito. Este tipo de razonamientos llevan implícito un cuestionamiento sobre la experiencia sensorial y brindan una oportunidad para discutir conceptos filosóficos profundos sobre el espacio, el tiempo y el movimiento. Sin embargo, en el mundo físico que observamos, vemos como Aquiles, o cualquier objeto más rápido, puede superar a un objeto más lento sin problemas. La paradoja, entonces, no es una cuestión de la realidad física tanto como un ejercicio mental que expone las limitaciones de ciertas construcciones filosóficas antiguas y se anticipa a complicadas cuestiones matemáticas que no se desarrollarían completamente hasta siglos más tarde. La paradoja del Sórites, atribuida a Eubulides de Mileto, desafía nuestra percepción lógica al plantear una cuestión aparentemente simple: ¿cuándo un montón de arena deja de serlo al quitarle granos? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de los cambios graduales y el impacto que pueden tener a largo plazo. La paradoja se construye sobre la premisa de que si quitas un solo grano de arena a un montón, sigue siendo un montón. Sin embargo, si continúas quitando granos, paulatinamente, llegarás a un punto en el que ya no puedes afirmar que hay un montón. ¿Dónde se encuentra ese punto de inflexión? Este problema ilustra cómo una serie de pequeños cambios individuales, que parecen insignificantes por sí solos, pueden acumularse y alterar completamente la situación original. Al abordar el dilema, nos enfrentamos a cuestiones fundamentales sobre la vaguedad y continuidad de los conceptos. Si consideramos las definiciones como algo fijo y estático, nos encontramos con la dificultad de demarcar límites precisos en situaciones que no son determinísticas por naturaleza. A través de la reflexión sobre esta paradoja, se exploran ideas más amplias sobre el lenguaje, la percepción y la realidad misma. La paradoja del Sórites nos sugiere que en la vida, al igual que con el montón de arena, los cambios sutiles pero continuos pueden pasar desapercibidos hasta que nos percatamos del impacto total que han tenido. En el ámbito personal, profesional o incluso social, debemos reflexionar sobre cómo manejamos y percibimos los cambios incrementalmente. Quizás, la verdadera lección de Eubulides es que lo que parece trivial en el momento puede ser, en última instancia, de gran importancia, y que estar atentos a estos cambios podría ser vital para comprender y navegar en un mundo en constante mutación. En una ciudad no muy lejana, existía una comunidad ejemplarmente tolerante llamada Armonía. Los ciudadanos de Armonía valoraban todas las opiniones y creencias, nunca prohibiendo a nadie expresar sus pensamientos, por más radicales o descabellados que pudieran ser. Esta apertura los llenaba de orgullo, pues creían que su sociedad era un bastión de libertad y aceptación. Sin embargo, un día, un carismático individuo llamado Tercio llegó a Armonía. Tercio tenía ideas categóricamente diferentes, promovía que su método de vida era superior y que aquellos que no lo siguieran debían ser silenciados. A pesar de sus posiciones extremas, Tercio encontró una plataforma y seguidores. Entre los ciudadanos de Armonía, amparado bajo la bandera de la libertad de expresión que tanto defendían. A medida que pasaba el tiempo, Tercio no solo ganó seguidores, sino que también empezó a influir en las decisiones del Consejo de la ciudad. Poco a poco, aquellos que cuestionaban las ideas de Tercio se iban silenciando, ya que el poder de su grupo crecía, y con él, la intolerancia hacia cualquier oposición. Los habitantes de Armonía, en su afán de ser completamente tolerantes, se vieron incapaces de frenar la creciente marea de exclusión y control que Tercio imponía. Finalmente, Armonía ya no era aquella comunidad ejemplar que había sido.
Ahora estaba regida por una mano de hierro, donde la diversidad de pensamiento era una amenaza. Cualquier desafío a las ideas de Tercio era erradicado sin compasión. La paradoja se había manifestado. En su intento de mantener una tolerancia ilimitada, la ciudad había permitido que la intolerancia tomara el control, destruyendo la misma libertad que alguna vez buscaron proteger. Este relato es un recordatorio de lo que Karl Popper postuló: la tolerancia ilimitada puede llevar a la desaparición de la tolerancia misma. La paradoja de la omnisciencia surge en debates filosóficos y teológicos. Se cuestiona si un ser omnisciente puede cambiar de opinión. Un ser omnisciente conoce el futuro completamente. Si cambia de opinión, implicaría que no conocía completamente el futuro. Esto parece contradictorio, ya que socava la omnisciencia. La omnisciencia supone conocimiento perfecto de eventos pasados y futuros. Cambiar de opinión sugiere una falta inicial de conocimiento. No conocer el futuro completamente significaría no ser verdaderamente omnisciente. Algunos argumentan que cambiar de opinión es ilógico para un ser omnisciente. Otros sugieren que nuestra comprensión de la omnisciencia es limitada. La paradoja desafía la lógica tradicional y la idea de tiempo lineal. Plantea preguntas sobre el libre albedrío y el determinismo. El debate continúa entre filósofos y teólogos modernos. Explorar la paradoja nos ayuda a comprender mejor conceptos de conocimiento. Este enigma aún no tiene una solución definitiva o universal. La famosa paradoja del barco de Teseo, formulada por Plutarco, sigue siendo un dilema fascinante hoy. La pregunta es simple y profunda: ¿permanece el barco siendo el mismo si todas sus partes han sido reemplazadas? Imaginemos un antiguo puerto griego, donde un hermoso barco de madera está anclado. Este barco es el legendario de Teseo, que ha sobrevivido aventuras y es objeto de admiración y mantenimiento por los habitantes. Con el tiempo, el desgaste reclama cada pieza de madera, vela y cuerda. Para conservar su estructura, las partes del barco son reemplazadas una a una, comenzando con las tablas del casco, luego remos, velas, cuerdas y poleas. Cada parte es reemplazada por otra idéntica en forma y función. Esto evoca la pregunta: cuando el último clavo original ha sido reemplazado, ¿es este aún el barco de Teseo o se ha convertido en otro diferente? Este acertijo invita a reflexionar sobre la identidad y la permanencia. ¿La esencia de un objeto reside en su forma actual, su historia, o en la suma de sus partes a lo largo del tiempo? Algunos argumentan que, porque el barco ha mantenido su estructura y apariencia, sigue siendo el barco de Teseo. Otros dicen que ha dejado de serlo con el cambio de su última pieza, pues lo que lo hacía único ha sido reemplazado. La paradoja también toca aspectos de la existencia humana, llevándonos a preguntarnos sobre nuestras propias transformaciones. Si cambiamos cada átomo de nuestro cuerpo, pensamiento y experiencia, ¿seguimos siendo la misma persona? Esta reflexión extendida en el tiempo es un tema de debate interminable, invitando a filósofos y a la humanidad a ponderar sobre la esencia de la identidad, el cambio y la continuidad. Así, el barco de Teseo sigue navegando por mares metafísicos, desafiándonos a reconsiderar lo que realmente significa ser uno mismo. En un mundo ideal, todos actuarían con bondad y empatía. Esto eliminaría la necesidad de actos heroicos o excepcionales. La paradoja del buen samaritano surge precisamente en esta reflexión. Si todos fueran siempre buenos samaritanos, nadie necesitaría ayuda. La paradoja plantea que la bondad absoluta desafía su propia existencia. Porque las acciones altruistas solo tienen sentido en un mundo imperfecto. Es un concepto filosófico que cuestiona el sentido de la ayuda continua. En un mundo sin necesidad, el altruismo perdería su propósito y relevancia. La bondad se vuelve paradójica cuando está presente en exceso. A través de esta paradoja, la filosofía explora la naturaleza de la bondad.
Una realidad perfecta haría obsoletos los actos de generosidad. La paradoja nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre bondad y necesidad. Para que la ayuda exista, debe haber imperfección que la demande. Un mundo sin culpa ni dolor sería ideal, pero elimina la acción heroica. A través de la paradoja, entendemos el valor de la imperfección humana. La paradoja del abuelo presenta una contradicción en el viaje en el tiempo. Imagina que viajas al pasado y matas a tu abuelo. Si tu abuelo muere antes de tener hijos, tú no naces. Si no naces, no puedes viajar para matarlo. Esto crea una paradoja temporal sin solución fácil. Las teorías de viaje en el tiempo luchan con esta contradicción. Una posibilidad es que existan universos paralelos, donde una acción en uno no afecta al otro. Así, matar a tu abuelo crea un universo alternativo. En otro universo sigues existiendo. Otra teoría es que el tiempo es autocorrectivo. El tiempo se puede ajustar para evitar paradojas. O quizás siempre estarás destinado a fallar al matarlo. Esta paradoja plantea preguntas sobre la naturaleza del tiempo. Invita a la exploración filosófica y científica. René Barjavel popularizó esta fascinante paradoja. En una ciudad con 1 millón de personas, cada una tiene al menos un cabello. El número total de cabellos por persona varía entre 0 y muchos miles. Incluso la persona con más cabello no puede tener más de 500,000 cabellos. Eso deja más personas que total de variaciones posibles de cabellos. Según el principio del palomar, 2 personas deben compartir el mismo número. Así, en una ciudad grande, hay personas con exactamente los mismos cabellos. Puede parecer sorprendente, pero es pura matemática y lógica simple. El principio del palomar es una herramienta poderosa en estas situaciones. A veces, se le llama principio del casillero o principio del agujero. Este principio puede aplicarse a muchas situaciones cotidianas similares. Proporciona una manera de entender distribución y asignación en general. A menudo parece contraintuitivo, pero es una regla infalible. Nos ayuda a ver el mundo de una forma matemática más coherente. La próxima vez que estés en una gran ciudad, recuerda esta paradoja. Es un recordatorio de cómo la matemática está en todas partes. Las sorpresas matemáticas nos muestran que más allá de lo obvio hay patrones. Lucía era una joven muy reflexiva, solía pasar horas debatiendo cuestiones filosóficas consigo misma. Un día, mientras leía a Jean-Paul Sartre, se encontró con la frase, ¿cómo es posible engañarse a uno mismo si uno conoce la verdad? Inmediatamente, esto llamó su atención y comenzó un diálogo introspectivo en busca de respuestas. Se dio cuenta de que, a menudo, se decía a sí misma que era feliz con su vida, mientras que en el fondo sentía una insatisfacción creciente. Era como si su conciencia se bifurcara en dos, una parte de ella quería creer en su propia felicidad y la otra susurraba la verdad de su descontento. ¿Cómo podía ser posible? ¿Acaso tenía 2 mentes? Lucía decidió observar más detenidamente sus pensamientos y descubrió que su capacidad para autoengañarse radicaba en su habilidad de concentrarse en aspectos superficiales de su existencia mientras ignoraba deliberadamente aquellos que le producían angustia. Si su mente era capaz de dividirse y actuar de manera contradictoria, entonces su autoengaño era un juego de su propia conciencia, un acto deliberado para evitar un dolor emocional profundo. Un día, al caminar por un parque cercano, Lucía se detuvo a observar a un anciano alimentando a las palomas. ¿Y si el autoengaño es un mecanismo natural para protegernos de la realidad dolorosa?, pensó. La idea le ofrecía una perspectiva diferente, el autoengaño ya no era simplemente un dilema filosófico, sino una estrategia psicológica. Se dio cuenta de que la conciencia,
al aparentar dividirse, lo hacía por razones de autopreservación. Al final de su reflexión, Lucía entendió que conocerse a uno mismo exigía aceptar tanto las verdades como las mentiras que uno se contaba. En su camino de autodescubrimiento, decidió que en lugar de resistir la verdad de su insatisfacción, debía abrazarla. Así, el autoengaño dejó de ser un impedimento, convirtiéndose en un punto de partida para el cambio. En un reino olvidado por el paso del tiempo, donde la magia todavía reinaba soberana, Vivian, una joven con una curiosidad inigualable, se topó con un enigma que había fascinado a filósofos y hechiceros por generaciones, la paradoja de la inmortalidad. Era un dilema que había atormentado a quienes buscaban la vida eterna, solo para descubrir que la inmortalidad podría llegar a ser tan temida como la muerte misma. Vivian era conocida por su amor a las aventuras y su deseo insaciable de conocimiento. Un día, deambulando por el bosque encantado cercano a su aldea, descubrió una cueva misteriosa que nunca había notado antes. Dentro, encontró un antiguo libro cubierto de polvo en una piedra que parecía ser un altar. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó sobre un elixir creado por el gran alquimista Teobald, capaz de otorgar la vida eterna. El corazón de Vivian latió con emoción ante la posibilidad de vivir para siempre y explorar todos los misterios del mundo. Sin embargo, a medida que continuaba leyendo, descubrió notas agregadas por manos diferentes al margen del pergamino. El aburrimiento es el verdadero enemigo del inmortal, decía una de ellas. Otra comentaba, sin el final, no existe realmente un propósito. Intrigada y confundida, Vivian decidió buscar al sabio anciano de su aldea, un hombre conocido por su sabiduría insondable. Al llegar, el sabio la miró con ojos que habían visto demasiados inviernos. Escuchó sus preguntas, después de un largo silencio, respondió, imagínate viviendo para siempre sin fin. Al principio, cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo, para experimentar cosas que nunca soñaste posibles. Pero pronto, te atrapa la monotonía. Porque sin la amenaza de la pérdida, nada es precioso.
Vivir eternamente no es vivir completamente. Estas palabras resonaron profundamente en Vivian. La idea de una vida interminable, inicialmente atractiva, ahora le parecía un camino hacia un vacío insoportable. Decidió quemar el libro en la cueva, enterrando el elixir bajo capas de piedra y tierra. Comprendió que la riqueza de la vida estaba en su finitud, en cada instante que, precisamente por ser finito, tenía un valor incalculable. Así, Vivian regresó a su aldea, más sabia que nunca, dispuesta a vivir plenamente cada día que le fuera concedido. En un pequeño pueblo llamado Mercadillo, había un mercado que parecía el epítome de la competencia perfecta. En Mercadillo, las reglas del juego eran claras, cada vendedor tenía la libertad de fijar sus propios precios, y los consumidores podían elegir a quién comprarle según les conviniera. Adam Smith, un hombre sabio y observador, solía visitar el mercado para contemplar esta aparente perfección. Todos asumían que el libre mercado era la solución ideal para maximizar el bienestar de la comunidad. Al principio, todo iba bien. Las panaderías competían en precio y calidad, los agricultores vendían sus frutas y verduras más frescas a precios competitivos, y los tejederos ofrecían sus telas más finas a costos razonables. La diversidad de opciones beneficiaba tanto a los consumidores como a los comerciantes. Sin embargo, con el tiempo, la dinámica comenzó a cambiar de manera sutil pero significativa. Las panaderías más grandes, al darse cuenta de su capacidad para absorber pérdidas temporales, empezaron a reducir sus precios por debajo del costo de producción. Esto atrajo a más clientes, pero puso a las panaderías más pequeñas en aprietos, al no poder igualar esos precios sin enfrentar la bancarrota. Los consumidores, preocupados principalmente por sus bolsillos a corto plazo, empezaron a favorecer a las grandes panaderías. De esta manera, el mercado, que inicialmente parecía justo y equitativo, comenzó a inclinarse hacia un incipiente monopolio. Smith observó esta transición con preocupación. Entendía que la competencia perfecta podía tener consecuencias imprevistas si no se consideraban ciertos factores. Pronto, las sombrías predicciones de Smith se hicieron realidad. Las grandes panaderías, ahora dominando el mercado, comenzaron a aumentar sus precios tras haber eliminado a la competencia. Los consumidores, sin alternativas viables, se vieron obligados a pagar más. La paradoja se volvió evidente, un sistema que debería haber beneficiado a todos terminó favoreciendo la concentración del poder en unas pocas manos capaces de jugar con las reglas del mercado a su favor. Adam Smith, consciente de los peligros, compartió su reflexión con los habitantes de Mercadillo, dejando una enseñanza sobre las limitaciones del libre mercado y la necesidad de regulación para evitar que una competencia aparentemente perfecta derive en monopolios. Alexis de Tocqueville, un pensador francés del siglo XIX, viajó a América para estudiar su sistema democrático. Admiraba la igualdad y libertad que encontró, pero también identificó un problema persistente, la paradoja de la democracia. Tocqueville observó que en una sociedad donde la mayoría tiene el poder de decidir, esta mayoría podría usar su poder para oprimir a la minoría, un fenómeno que llamó la tiranía de la mayoría. En su obra, insistió en que la democracia no solo es un sistema de reglas y normas, sino también una cuestión de cultura y valores. Resaltó la importancia de proteger los derechos individuales y las libertades civiles. Sin estas salvaguardas, la democracia podría convertirse en opresión. En sus escritos, Tocqueville describe cómo una mayoría, movida por pasiones o intereses momentáneos, puede imponer leyes injustas o discriminatorias. Esto podría llevar a la marginación o, en el peor de los casos, a la persecución sistemática de minorías. Destaca la necesidad de mecanismos de control y equilibrio, como un poder judicial independiente y una prensa libre. Estos mecanismos garantizan que las voces de las minorías sean escuchadas y protegidas. La tiranía de la mayoría, según Tocqueville, no solo amenaza a las minorías, sino también a la calidad moral de toda la sociedad. Cuando una mayoría se acostumbra a pasar por encima de las minorías, erosiona la conciencia y el sentido de justicia de todos los ciudadanos. Por eso, Tocqueville aboga por una educación cívica sólida.
Esta educación debe fomentar la responsabilidad individual y el respeto mutuo. Hoy, las preocupaciones de Tocqueville son más relevantes que nunca en un mundo con una diversidad cada vez mayor. Reconocer y proteger los derechos de las minorías es esencial para mantener una democracia vibrante y equitativa. La paradoja de la democracia sigue siendo un recordatorio potente de los desafíos y oportunidades. Tocqueville advirtió sobre los desafíos que enfrenta cualquier sistema democrático en su búsqueda por equilibrar los deseos de la mayoría con los derechos inalienables de todos sus ciudadanos. En un tranquilo rincón del universo, existía un pequeño pueblo en el que sus habitantes vivían en aparente armonía con las fuerzas que los rodeaban. La comunidad celebraba sus fiestas bajo la luz de las estrellas, convencidos de que cada elección que tomaban era fruto de su propio libre albedrío. Sin embargo, las discusiones filosóficas no tardaban en surgir en las cálidas noches de verano, cuando los aldeanos se agrupaban alrededor de una fogata y debatían cuestiones mayores que la propia existencia. Berek, uno de los más viejos y sabios del pueblo, solía liderar estas conversaciones. Con sus ojos llenos de historias y sus manos señalando hacia lo desconocido, planteaba siempre la misma inquietante pregunta: ¿somos realmente libres si cada una de nuestras decisiones ya está determinada por eventos previos? El eco de esta pregunta resonaba entre las chispas ascendentes de la hoguera. Una noche, un joven llamado Aarón, lleno de curiosidad y con un espíritu indomable, se sentó al lado de Berek con una respuesta en mente. Había estado observando los ríos que corrían por los campos, y pensaba en cómo cada gota de agua parecía tener un camino predeterminado, pero dentro de esos límites, podía moverse libremente. Recordó cómo cuando colocaba piedras en su camino, el agua se desviaba y buscaba nuevas rutas. Si mi vida es un río, comenzó Aarón, quizás está marcada por el cauce que la naturaleza ha trazado, pero dentro de esos márgenes, puedo elegir cómo fluir. Berek lo miró, impresionado por la sabiduría del joven. Lo que dices es cierto, Aarón, pero aún así, ¿acaso esos márgenes no limitan tus elecciones? Aarón sonrió. Es cierto que hay límites, pero dentro de ellos encuentro mi libertad. Los límites me definen, pero no me determinan por completo. Si fuera completamente libre, sin límites ni cauces, me perdería en una inmensidad sin sentido. El pueblo escuchó en silencio, cada cual reflexionando sobre las palabras del joven. Algunos consideraron que quizás las decisiones previas y las consecuencias inevitables no eran una cárcel, sino una estructura en la que encontrarse y definirse a sí mismos. En aquel rincón del universo, entre las sombras y las luces del entendimiento, la eternidad susurraba que quizás en la paradoja del determinismo y el libre albedrío, residía un sentido profundo sobre lo que significa ser humano. La paradoja del conocimiento, propuesta por Platón en su diálogo Meno, es una intrigante exploración sobre la naturaleza del aprendizaje y el conocimiento. En el texto, Meno plantea una pregunta a Sócrates: ¿cómo es posible buscar el conocimiento de algo si no sabemos qué es aquello que buscamos? Si ya lo sabemos, no necesitamos buscarlo, pero si no lo sabemos, ¿cómo reconocerlo cuando lo encontremos? Esta paradoja plantea un problema sobre el proceso mismo de búsqueda del conocimiento. ¿Es posible aprender algo completamente nuevo si no tenemos un marco previo de referencia para identificarlo? Sócrates, utilizando su característico método socrático, responde a este dilema sugiriendo la teoría de la reminiscencia. Según esta teoría, el alma es inmortal y ha presenciado todas las verdades del cosmos en encarnaciones anteriores. Por lo tanto, aprender no es adquirir conocimiento nuevo sino recordar lo que el alma ya sabe. Sócrates ilustra su teoría mediante un experimento con un esclavo de Meno, al que, a través de una serie de preguntas, guía para descubrir por sí mismo un principio matemático que no conocía previamente. La paradoja resalta la dificultad de precisar el proceso de aprendizaje, impulsando a la reflexión sobre cómo entendemos y definimos el conocimiento. Sin un concepto claro y definido de lo que buscamos aprender, uno podría argumentar que el esfuerzo educativo es casi como navegar en la oscuridad. No obstante, Platón sugiere que el desafío no está en la imposibilidad del aprendizaje,
sino en entender que el conocimiento ya reside dentro de nosotros, esperando ser despertado. Este concepto ha influido en muchos campos del conocimiento, enfatizando la importancia de un guía o mentor que pueda preguntar y dirigir sin enseñar directamente, permitiendo así que las personas descubran por sí mismas. El diálogo, Meno, sigue siendo un texto fundamental para quienes exploran la gnoseología, la filosofía de la educación. Las vías por las cuales podemos acercarnos a comprender lo que aparentemente no sabemos. Así la paradoja de Meno no solo nos desafía a reconsiderar nuestras nociones de conocimiento, sino también nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno juega en el descubrimiento y el entendimiento del mundo que nos rodea. La paradoja del valor, también conocida como la paradoja del agua y los diamantes, fue una cuestión planteada por el economista escocés Adam Smith. Esta paradoja cuestiona por qué el agua, un recurso esencial para la supervivencia humana, tiene un precio bastante bajo en comparación con los diamantes. Smith explicó esta contradicción al distinguir entre el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso se refiere a la utilidad que un bien proporciona a una persona. Por ejemplo, el agua tiene un altísimo valor de uso porque es indispensable para la vida, la higiene, la agricultura. Sin embargo, a pesar de esta utilidad crucial, su valor de cambio, lo que alguien está dispuesto a pagar por ella o el precio de mercado, es bajo. Esto ocurre porque el agua es generalmente abundante y fácilmente accesible en muchas regiones, lo que reduce su capacidad de generar un alto precio. Por otro lado, los diamantes tienen un valor de uso muy bajo en términos de necesidades básicas. No proporcionan una utilidad práctica como la que ofrece el agua, pero poseen un alto valor de cambio. Esto se debe en gran parte a su escasez y a la alta demanda provocada por su belleza. La paradoja del agua y los diamantes ilustra una importante lección económica: el precio de un bien no siempre refleja su utilidad o importancia intrínseca. Más bien, está determinado por una combinación de escasez y demanda. Este concepto es fundamental para entender cómo funcionan los mercados y por qué bienes esenciales pueden ser más económicos que los bienes de lujo. La claridad de Adam Smith sobre esta paradoja ayuda a las personas a entender las complejidades de la economía. La tarde en la ciudad era gris y el murmullo de gotas de lluvia golpeando el pavimento resonaba en las calles desiertas. Carlos caminaba por el parque, dejando que el agua empapara su chaqueta, sin molestarse en abrir el paraguas que llevaba en la mano. Cada paso resonaba en su mente, perdido en sus pensamientos. De pronto, se encontró con un viejo amigo, Ernesto. Ambos se detuvieron bajo la escasa protección de un árbol frondoso. Ernesto lo observó curioso y señaló el cielo nublado: parece que no va a parar de llover en todo el día. Carlos, mirando el torrente que caía a su alrededor, sonrió extrañamente y respondió: sí, todos dicen que está lloviendo, pero yo no creo que lo esté. Ernesto lo miró perplejo, esperando una explicación a aquella afirmación que contradecía la clara evidencia ante ellos. Con un gesto teatral, Carlos extendió su mano al cielo, dejándola empaparse completamente. Mira, siento la lluvia en mi piel, la oigo como tambores sobre el suelo, pero dentro de mí, no creo en ella. Es como si mi mente se negara a aceptar lo que mis sentidos me indican. Ernesto rió suavemente, incómodo pero divertido, mientras la lluvia continuaba cayendo indiferente. Tú siempre filosofando, Carlos. A veces las cosas son más simples de lo que parecen. Si está lloviendo, está lloviendo. Tal vez simple para ti, replicó Carlos mientras comenzaban a caminar juntos hacia la salida del parque, pero para mí, este es un recordatorio de lo engañosos que pueden ser nuestros pensamientos. Pensar algo en contra de lo evidente crea una paradoja dentro de uno mismo. Mientras Carl y Ernesto se alejaban, la lluvia no cesaba y Carlos se perdió en su propia reflexión. Cuestionando la naturaleza del conocimiento y la creencia, sonriendo ante la complejidad de su contradictoria convicción. Así, la paradoja de Moore quedaba ilustrada en su diálogo, sin necesidad de resolverla, solo viviéndola en la incertidumbre de la lluvia que persistía. En un antiguo monasterio,
situado entre colinas cubiertas de niebla, un grupo de eruditos se reunía regularmente para debatir sobre cuestiones filosóficas y teológicas. Uno de los temas más discutidos era la naturaleza de un ser omnipotente. Un día, un joven monje llamado Eladio propuso una pregunta que sacudió los cimientos de su fe: ¿puede un ser omnipotente crear una piedra tan pesada que ni siquiera él mismo pueda levantar? Esta cuestión se convirtió en el corazón de intensos debates dentro del monasterio. Los monjes, de diferentes edades y experiencias, intentaron desentrañar las implicaciones de semejante paradoja. Por un lado, si un ser podría crear tal piedra, entonces habría un límite a lo que podría hacer, ya que no podría levantarla. Por otro lado, si no pudiera crear tal piedra, entonces su capacidad para crear también estaría limitada. Estos argumentos llevaron a interminables discusiones, que a menudo se prolongaban hasta altas horas de la noche. Para algunos de los monjes más ancianos, la paradoja servía como una humillante lección sobre los límites inherentes del lenguaje humano y la lógica cuando se aplicaban a lo divino. Sin embargo, para el joven Eladio, la cuestión despertó una nueva forma de pensamiento. En lugar de verlo como un dilema irresoluble, comenzó a considerar que tal paradoja podría ser una clave para entender la naturaleza de la divinidad misma. Tal vez la omnipotencia no era un concepto que pudiera ser capturado por la lógica humana. Quizás la omnipotencia era capaz de trascender las limitaciones de los conceptos de poder o habilidad, tal y como los comprendía la humanidad. Con el tiempo, Eladio llegó a entender que la paradoja no se trataba de probar o refutar la existencia de una entidad omnipotente. En cambio, era una invitación a explorar nuevas dimensiones de pensamiento y ampliar el horizonte del entendimiento humano. Así, lo que comenzó como una simple cuestión se convirtió en una búsqueda filosófica, que no solo enriqueció a Eladio sino también a toda la comunidad del monasterio, promoviendo una apreciación más profunda de los misterios de la fe y la razón. Por último exploramos la paradoja del eterno retorno, una idea provocadora de Friedrich Nietzsche. Esta paradoja nos desafía a considerar la posibilidad de vivir la misma vida eternamente, repitiendo cada experiencia. ¿Imaginas revivir cada momento una y otra vez? Nietzsche nos invita a reflexionar sobre el valor de cada elección que hacemos. Si tu vida se repitiera infinitamente, ¿cambiarías algo de tus actos? La idea resalta la autenticidad y la responsabilidad en cada decisión. El eterno retorno nos reta a vivir plenamente, sabiendo que cada acción se repetirá por toda la eternidad. Esta paradoja nos confronta con la responsabilidad de crear una vida digna de ser vivida una y otra vez, invitándonos a la introspección. Queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas paradojas te impactó más? Déjanos tus comentarios, suscríbete y dale like para más contenido filosófico. Hasta el próximo vídeo.